En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, anótaseles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 18. El sacramento de la penitencia en su segunda parte. Y hoy vamos a hablar acerca del signo sacramental que conlleva a el acto que tiene que hacer el penitente, los actos que debe de hacer de contrición, una contrición perfecta, una contrición imperfecta, una satisfacción, una confesión de los pecados y todas las gracias que va a obtener debido a esos actos que haga y cómo debe de hacer. Vamos a comenzar hablando sobre el signo sacramental de la penitencia. Y vamos a ver que de acuerdo a la explicación que da Santo Tomás de Aquino, reafirmada por el Concilio de Trento, el signo sensible lo componen la absolución del sacerdote y los actos del penitente. Esto significa que el signo del sacramento, el signo por el cual podemos lograr comprender y ver el sacramento es la absolución que da el sacerdote y los actos que hace el penitente, que no solo significa confesarse, sino que hay otros actos que hay que hacer previos a la confesión y después de la confesión. La actuación del ministro que imparte el perdón en nombre de Cristo se resume en las palabras de la absolución, que constituyen la forma del sacramento. Cuando dice, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la actuación del penitente se concreta en las disposiciones con que se prepara para recibir la absolución y constituyen la materia del sacramento. Esas disposiciones son la contrición o el dolor de los pecados, la confesión o la manifestación de los mismos y la satisfacción para compensarlos de algún modo, algo que comúnmente se conoce como el propósito de enmienda, o sea, la intención de reparar ese daño que se ha hecho, la intención de reparar con algo. O sea, si yo ofendí a alguien, no solo basta confesarme, sino que tengo que ir y pedirle perdón a él personalmente y reparar el daño que hice. Eso se tiene que hacer en lo que es la confesión. Comencemos entonces viendo lo que son los actos del penitente. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda en el numeral 1450 que la penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente, resumiéndolo en 3 actos. En su corazón, y es algo que llamamos contrición; en la boca, es algo que se llama confesión; y en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. O sea, este tercero significa qué es lo que voy a hacer, y es la penitencia que me pone el sacerdote. Pero no solo eso, sino que el compromiso que hago de no volver a pecar y de tratar de alejarme de todas aquellas tentaciones que me llevan a ese pecado que he confesado y del cual ya estoy arrepentido. De los 3 actos del penitente, el más importante es la contrición, es decir, el rechazo claro y decidido al pecado cometido, junto con el propósito de no volver a cometerlo. Esta contrición es el principio de la conversión, que hace que el hombre vuelva a Dios y que tiene su signo visible en el sacramento de la penitencia. Y es que, por voluntad de Dios, forma parte del signo sacramental la acusación de los pecados, que tiene tal realce que de hecho el nombre usual de este sacramento, que nosotros aquí le hemos puesto penitencia, que también se conoce como reconciliación, pero el nombre más común y el más acorde a lo que se va a hacer es el nombre de sacramento de la confesión, porque eso es lo que se hace, se confiesan los pecados. Acusar los propios pecados es una exigencia de la necesidad de que el pecador sea conocido por quien en el sacramento es a la vez el juez, que debe valorar la gravedad de los pecados y el arrepentimiento del pecador, y médico al mismo tiempo, que debe conocer el estado del enfermo para ayudarlo y curarlo. La satisfacción es el acto final del signo sacramental,
que en muchos sitios se llama precisamente penitencia. No es obviamente un precio que se paga por el perdón recibido, porque nada puede pagar lo que es fruto de la sangre de Cristo. Es más bien un signo del compromiso que el hombre hace de comenzar una nueva vida, combatiendo con la propia mortificación física y espiritual las heridas que el pecado ha dejado en las facultades de su alma. ¿Esto qué significa? Es un propósito firme que uno hace de no volver a ofender a Dios, de no volver a fallar, de no volver a pecar, de acercarse constantemente a la misericordia de Dios por medio del sacramento de la confesión. Luego tenemos en primer lugar lo que conocemos como la contrición. ¿Y la contrición qué es? Bueno, el primer acto del penitente, la contrición, es el dolor del alma y la detestación del pecado cometido, juntamente con el propósito de no volver a pecar. Constituyen la parte más importante del sacramento de la penitencia. Etimológicamente viene del verbo contere, que significa destrozar, triturar. Con el dolor y la detestación, el alma busca destruir los pecados cometidos. Si no existe este primer acto de el dolor del alma, la contrición, puede haber confesión, pero no habrá efecto alguno, porque en realidad, para poder confesarme, yo primero tengo que sentir ese dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, dirán los catecismos. Lo propiamente específico de la contrición es el dolor del alma por el pecado cometido, lo cual necesariamente implica el propósito de no volver a cometer pecados. Este propósito, además de ser propósito de no pecar más, incluye también el propósito de confesar los pecados cometidos y de satisfacer por ellos, de modo que no se puede hablar de verdadera contrición si no hay al menos implícitamente este doble propósito. Este doble propósito de confesar lo que he hecho y de hacer algo por reparar eso que he hecho. O sea, muchas veces uno piensa que la confesión es solo ir con el Padre, Padre, hice esto, esto y esto y esto, deme la penitencia y ya. No, no se trata de eso, sino que hay que también reparar el dolor que se ha hecho, el daño que se ha hecho. Muchas veces no es un daño tan grave, por eso no se nota la reparación. Pero hay pecados que son gravísimos, que es necesario llevar la reparación, llevar a otra persona y llegar a decirle, mira, perdona, yo te ofendí, ya me confesé, le pedí perdón a Dios, pero quiero pedirte perdón a ti también. O sea, es algo que lleva más profundamente. ¿Cuáles son las características de una contrición verdadera? La contrición requerida para el perdón de los pecados tiene que ser de 4 formas: interna, sobrenatural, universal y máxima en cuanto a la valoración. La contrición es interna si proviene de la inteligencia y de la voluntad libre del penitente, y no tan solo fingida exteriormente. La Sagrada Escritura lo afirma en Joel 2:13, cuando dice, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. ¿Esto qué significa? Que la contrición no debe de ser solo superior, debe ser de verdad que algo adentro me duele haber lastimado a un Dios tan bueno. Por otra parte, al ser la contrición parte del signo externo del sacramento, ha de manifestarse también al exterior acusando los propios pecados. La contrición ha de ser sobrenatural, tanto en su principio Dios, que mueve al pecador al arrepentimiento, como por los motivos o razones que la provocan. La ofensa a Dios, la contemplación de Jesús crucificado, la pérdida del cielo, entre otras. O sea, yo tengo que sentirme contrito porque hay algo que quería conseguir, el reino de los cielos, hay algo que quería conseguir, la amistad con Dios, y la he perdido lamentablemente, y estoy lejos de eso. Entonces quiero volver a acercarme a ese reino de los cielos, a esa amistad de Dios. Veo a Jesús crucificado en la cruz y digo, tanto que sufrió por mí, tanto que hizo por mí, tanto que se sacrificó y yo sigo pecando. Entonces esa sobrenatural que me lleva a ver a Dios y que Dios interviene en mí y me mueve a confesarme, a buscar el sacramento del perdón. No puede originarse por un motivo meramente natural, como sería el temor a las consecuencias naturales del pecado, la enfermedad, la cárcel, el menosprecio, entre otras cosas, sino que tiene que ser un acto que viene directamente de Dios, que mueve el corazón del hombre.
Es universal también la verdadera contrición, pues se extiende a todos los pecados graves cometidos. No es posible que se perdone un pecado mortal desligado de los demás, ya que no sería verdadero el arrepentimiento de uno, pero no de otro, pues la causa formal de la contrición es la ofensa a Dios, sin que importe la razón de que provenga. O sea, no importa la gravedad del pecado o la clase del pecado, todos los pecados se unen en algo, es que han ofendido a Dios, es que se ha lastimado a un Dios tan bueno, es que se ha traicionado el amor de Dios o la cercanía que Dios tenía con nosotros, se ha lastimado. Entonces, no importa qué tipo de pecado es, todo pecado es una ofensa a Dios. Por lo tanto, el perdón y la contrición debe de ser también universal, debe ser a todo pecado, no importa el cual sea. Y en cuarto lugar, es además máxima en cuanto a la valoración, lo que significa que el pecador aborrece el pecado como el mal mayor y está dispuesto a sufrir cualquier inconveniente antes de ofender de nuevo a Dios con una culpa grave. En estas palabras no aparecería el pecado como el mayor mal, quien no estuviera dispuesto a sufrir cualquier otra contrariedad, pobreza, pérdida de empleo, humillación e incluso la misma vida antes de cometer un pecado. Y en esto Santo Domingo Sabio tenía una frase muy bonita que decía, antes morir que pecar. Poco complicado, él por ser santo quizá lo logró. Nosotros, en este mundo en el que vivimos, es un poco complicado, pero es un buen propósito el decir antes morir que pecar. Y a muchos de nosotros ya estuviéramos muertos, ¿no? Pero en realidad es un buen propósito el hacer eso. Por eso no puede existir una verdadera contrición si no hay un verdadero dolor y una verdadera sensación de decir yo no quiero ofender a Dios. Puede pasarme lo que me pase, que me suceda lo que me suceda, pero ofender a Dios no. Tratar de alejarme de eso, de ofender a Dios lo más que pueda. En segundo lugar, el propósito de la contrición. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hay que hacer una contrición? Como se desprende de la definición de contrición, para que ésta sea verdadera, ha de incluir el propósito de no pecar en adelante, o sea, de alejarme totalmente del pecado. Y el propósito entonces puede ser de dos formas, explícito y formal, cuando es en sí mismo un acto del penitente distinto de la contrición o arrepentimiento, o implícito y virtual, cuando se contiene en toda sincera contrición. Para la validez de la confesión se requiere el propósito al menos implícito. Sus cualidades son tres. Primera, es firme, porque en el momento de hacerlo el penitente se propone con voluntariedad actual no volver a ofender a Dios. Esta firmeza no ha de confundirse con la constancia de hacer más bien relación al futuro. En otras palabras, la sinceridad del propósito es compatible con la duda sobre el cumplimiento posterior dada la propia debilidad. Luego, es eficaz también el propósito porque debe llevar a poner los medios necesarios para evitar el pecado, a evitar las ocasiones de pecado en la medida de las propias posibilidades y a reparar el daño que puede haber hecho a los demás por el pecado cometido. Si el propósito no es eficaz, el sujeto carecería de las disposiciones mínimas para recibir la absolución sacramental. Sería el caso de quien no evitara la ocasión próxima voluntaria de pecar, por ejemplo, no alejándose de las amistades que le llevan a ofender a Dios. Si el propósito no es eficaz, por ejemplo, una persona que ha cometido adulterio, pongámoslo así, y se va a confesar y dice, Señor, yo ya no quiero volver a pecar, y se confiesa, hace todo lo que tiene que hacer el confesador, y bueno, está ya en las manos de Dios, pero a la semana siguiente vuelve él solito a ir a buscar otra vez a esa persona. Entonces significa que el propósito no fue eficaz, porque él en realidad no quería alejarse del pecado cometido, él en realidad quería seguir pecando, quería seguir en lo que estaba. Una vez un señor decía él mismo, con una señora que estuvieron peleando porque había cometido adulterio, y de repente la amante le manda un mensaje o llama, no sé cómo fue, al teléfono del señor y contesta a la esposa. Y ella toma como que fuera él y le pregunta a la amante, ¿cuándo nos vamos a ver? Después del escándalo que se había armado. Y el señor le responde, dentro de unos meses cuando pase todo.
¿Esto qué significa? No tenía intención de dejarla, no había intención de evitar ese pecado. Por lo tanto, el propósito, aunque en ese momento él diga, no, si ya no vuelvo a caer, no vuelvo a ofender, en realidad el propósito no es eficaz. Por lo tanto, al no tener un propósito eficaz, la absolución podría decirse que es inválida, que queda sin efecto, porque en realidad no tenía intención de dejar de pecar. Al mismo tiempo también es universal, es decir, que se ha de extender a todo pecado mortal, porque al igual que la contrición, el propósito verdadero rechaza el pecado en cuanto a tal. No importa el tipo de pecado, todo pecado es rechazado por el propósito de no volver a pecar. En tercer lugar, la contrición debe de ser perfecta e imperfecta. Enseña la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1452 y 1453, que hay dos clases de dolor y detestación de los pecados. Una contrición perfecta es aquella fruto del amor, dolor de amor a Dios ofendido y tan grata que nos reconcilia con Él. Y una segunda, una contrición imperfecta o atrición, que no da la gracia si no va acompañada de la recepción del sacramento, pero basta como disposición para recibirlo. Se llama imperfecta porque no proviene de un amor puro a Dios, sino de algún otro motivo sobrenatural como el temor al infierno, como aquella sensación de decir, si no me confieso me voy a condenar. Entonces también viene de esa contrición, pero no es perfecta porque no es un amor verdadero a Dios, sino que es un temor al infierno, es un temor a condenar mi alma. Entonces no es un amor real como tal a Dios verdadero. Cuando el dolor de atracción va acompañado por la absolución, el penitente de atrio se hace contrito, quedando justificado por la virtud del sacramento. Por tanto, estas dos clases de contrición difieren por razón de su motivo y de sus efectos. Por razón de su motivo, porque la perfecta es fruto de una ardiente caridad hacia Dios ofendido, y la imperfecta viene determinada por motivo de el miedo que le tenemos al infierno, por motivo de el miedo de decir me voy a condenar, me voy a ir a donde no quiero ir. Entonces hay doble diferencia, pero también por razón de sus efectos, porque la perfecta justicia al pecador antes de la confesión, con tal de que se tenga el deseo de hacer lo que Dios ha ordenado, y por tanto también el deseo de confesarse, la imperfecta, en cambio, basta para obtener el perdón en el sacramento, pero no fuera de él. Ante esta verdad, alguien podría preguntarse, si la contrición perfecta se perdonan los pecados, ¿cuál es la razón de confesarlos? La razón es que ese tipo de contrición presupone el deseo de confesarlos. Sería contradictorio un dolor perfecto de los pecados unido al rechazo del precepto divino de confesarlos al sacerdote. Además, su efectiva confesión también es necesaria, porque nadie puede estar completamente seguro de que su contrición es absolutamente perfecta. Con todo lo dicho, se entiende que quien muriese en pecado grave, habiendo hecho un acto de contrición imperfecta, pero sin haber recibido la absolución, no puede salvarse. En cambio, la contrición perfecta, unida al deseo de confesarse en cuanto sea posible, es suficiente para obtener el perdón. Quien ama a Dios de modo que detesta profundamente el pecado, no puede condenarse. Si alguno muriese sin haber podido recibir ningún sacramento, pero teniendo contrición perfecta, obtendría ciertamente el cielo, porque se ha arrepentido de verdad, de corazón, porque le duele realmente por amor a Dios tan bueno, le duele haberlo ofendido, y aunque no se confesó, y aunque no obtuvo la absolución de sus pecados, puede alcanzar el reino de los cielos porque de verdad tuvo un acto de contrición en el corazón, creó en su corazón ese acto y sintió la necesidad de amar a Dios y de confesarse, pero ya no le dio tiempo. Entonces puede alcanzar el reino de los cielos porque tuvo una contrición verdadera. Un segundo paso para una confesión verdadera es la confesión. ¿Y en la confesión qué es? Pues es la acusación de los propios pecados, que constituye el segundo acto que debe de realizar el penitente. Este deber viene implícito en las palabras de Cristo de San Juan capítulo 20 del 22 al 23,
cuando dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Esta es una verdad completa que encontramos en la Sagrada Escritura, en la cual se justifica el hecho de que Jesús le haya dado el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, y estos lo han dado a sus sucesores. Por lo tanto, para poder emitir un juicio acertado, perdonar o retener, el sacerdote debe conocer el estado del penitente, lo cual no es posible si éste no declara sus pecados y sus disposiciones a través de la confesión. En efecto, un requisito establecido por el mismo Dios para la manifestación o confesión de los pecados por parte del penitente para que el ministro conozca la causa y pueda dictar sentencia, es usual oír expresiones como estas: si ya estoy arrepentido, ¿para qué me confieso? O bien, yo me confieso solo ante Dios, que manifiestan confusión de ideas y profunda ignorancia. El magisterio de la Iglesia declaró solemnemente en el Concilio de Trento que si alguno dijere que para la remisión de los pecados en el sacramento de la penitencia no es necesario por derecho divino confesar todos y cada uno de los pecados mortales, sea anatema, o sea, sea maldito aquel que diga que no es necesario confesar los pecados porque existe ya sinceramente una confesión directa con Dios, o porque ya me arrepentí, o porque yo ya creo que estoy cerca de Dios, o porque creo que yo ya realmente ya le pedí perdón a Dios, no necesito más que confesarme. No, tengo que confesarme, sí es cierto, porque aunque la contrición perfecta me perdona los pecados, si tengo posibilidad de hacerlo y no estoy enfermo, ni estoy en peligro de muerte, ni nada, ¿por qué no me voy a ir a confesar? Pero la acusación de los pecados debe de reunir dos características. Ha de ser sincera y también ha de ser íntegra. Sincera. La confesión es sincera cuando se manifiestan los pecados como la conciencia los muestra, sin omitirlos, disminuirlos, aumentarlos o variarlos. Y esto hay que tenerlo bien en claro. No se puede omitir un pecado, disminuir la gravedad o aumentar algún pecado que era poquito o variarlos, cambiarles la forma. No se puede. Tengo que confesarlos como tal, como los he cometido. Omitir a sabiendas un pecado grave todavía no confesado hace inválida la confesión. Es decir, no quedan perdonados los pecados ahí confesados. Y comete además un grave sacrilegio. Esto mismo se aplica al hecho de omitir voluntariamente circunstancias que mudan la especie del pecado. Enseña el magisterio de la Iglesia en la instrucción de la Sagrada Penitenciaría del 25 de marzo de 1944, en numeral 4 y 5, que no debe admitirse ninguna inquietud si después de la confesión y de haber hecho el conveniente examen de conciencia se reparase en el olvido de algún pecado grave. Sin embargo, estos pecados, recordados más tarde, deben manifestarse en la siguiente confesión que se realice. Para lograr que la confesión sea sincera, ya desde el momento mismo de su preparación, a través del examen, ha de tenerse en cuenta que la acusación de los pecados debe ser natural, sencilla, clara y completa, como se recomienda en el Catecismo Romano. Y por eso vamos a verlos cada uno. Natural. Conviene emplear pocas palabras, las justas, a fin de decir con humildad lo que culpablemente hemos hecho y omitido. Sencilla. No divagar, ni perderse entre generalidades, ni detalles superfluos, señalando dónde radicó nuestra voluntad de pecar. O sea, debemos de irnos al grano, no se trata de ir yéndonos en tanta cosa, no, irnos al grano de lo que estamos haciendo. Clara, sin manifestar circunstancias innecesarias, guardando la oportuna modestia en el modo de hablar, pero permitiendo que el sacerdote entienda bien el pecado cometido. Y completa, que abarca todos y cada uno de los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha. Pero también esta confesión ha de ser íntegra. Como ya dijimos, el sacramento de la penitencia tiene la estructura de un juicio y el confesor, en su función de juez, necesita conocer todos los datos pertinentes para emitir la sentencia y determinar la pena. Por eso la confesión de los pecados ha de ser íntegra. Esto es, debe abarcar todos los pecados mortales no confesados desde la última confesión bien hecha, con su número y con las circunstancias que modifican la especie. O sea, si nos damos cuenta de esto, no se trata solo de confesarse por confesarse,
sino que tengo que confesar realmente todos los pecados, desde el primero hasta el último, e inclusive los últimos que se me hayan olvidado, tengo que confesarlos. Se deben confesar todos los pecados mortales y el número de veces que se cometieron. Por tanto, la acusación abarca necesariamente todos y cada uno de los pecados mortales cometidos después del bautismo, que no han sido perdonados anteriormente. De ahí que se hable de materia necesaria, porque su omisión culpable haría inválido el sacramento. O sea, el hecho de que yo diga, no voy a confesar estos pecados porque son muy feos y solo voy a confesar otros, hace inválido todo el sacramento. Quedan pues exceptuados de la obligación de confesar los pecados veniales y se exceptúan igualmente los pecados dudosos. Ahora, en el caso de los pecados dudosos, la actitud más aconsejable, no tratándose de escrupulosos, es la de confesarlos como dudosos. Al someter su conciencia al juicio del confesor, manifiestan eficazmente su deseo de cumplir con la voluntad de Cristo al instituir como imprescindible la integridad de la confesión. Se deben de confesar los pecados mortales según su especie moral ínfima. Los pecados se distinguen por su especie o naturaleza. Para la integridad de la confesión ha de declararse la especie moral ínfima, es decir, el pecado ha de ser expresado de forma tal que no admita inferiores subdivisiones en especies distintas. No basta, por tanto, acusarse de modo genérico de un pecado contra alguna virtud. Por ejemplo, es que padre, yo pequé contra la caridad, ya que no se puede. O padre, yo pequé contra la justicia, porque, por ejemplo, por la justicia se puede pecar por calumnia o por hurto, y por la caridad se puede pecar por escándalo, por envidia, por juicio temerario, por odio, entre otras cosas. O sea, hay gente que dice, padre, yo pequé contra el sexto mandamiento. Pues sí, pero ¿qué hiciste contra el sexto mandamiento? O sea, el sexto mandamiento dice algo, pero ¿qué fue lo qué fue lo que hiciste? Por ejemplo, cuando dicen, padre, yo pequé contra el mandamiento que dice no robarás. Pues sí, pero eso no es suficiente. ¿Qué fue lo que robaste? ¿Cuánto robaste? ¿Cuántas veces robaste? ¿A quién se lo robaste? O sea, todo eso se muda. No solo se trata de decir, padre, yo hice esto, punto. No, hay que detallar un poco más, aunque no es tan necesario irse al fondo, pero sí es importante que no nos quedemos solo en la puerta de nombrar así alguna virtud o algo así. La confesión, pues, debe hacerse con claridad y exactitud, explicando la especie o clase de pecado, su número y, como veremos enseguida, las circunstancias que pueden modificar su gravedad, como lugar, el fin, etc. Se debe de confesar los pecados mortales, las circunstancias que cambian la especie del pecado o su gravedad. Cabe aclarar que los pecados han de ser indicados, no descritos. Señalar qué se hizo, no cómo se hizo, a menos de que el modo de hacerlo añada alguna consideración moral. Por ejemplo, si al robar se empleó la violencia, porque entonces el hurto se transformaría ya no solo en un simple robo, sino en rapiña, y se añade una gravedad, porque entonces se lastimó al prójimo y se dañó la integridad del prójimo. La integridad de la confesión puede disculparse en caso de imposibilidad física. Si el penitente está privado de los sentidos, en caso de mudez, en peligro de muerte y por falta de tiempo, por desconocimiento del idioma o de imposibilidad de encontrar un confesor que hable la misma lengua, etc. O imposibilidad moral, que si el penitente está gravemente enfermo y no puede confesarse íntegramente sin daño para su salud, en caso de escrupulosos, etc. Luego, en tercer lugar, tenemos la satisfacción de los pecados cometidos. Y la absolución del sacerdote perdona la culpa y la pena eterna, o sea, el infierno. Y también parte de la pena temporal debida por los pecados, o sea, las penas que se van a ir a pagar al purgatorio, según las disposiciones del penitente. No obstante, por ser difícil que las disposiciones sean tan perfectas que supriman todo el débito de la pena temporal, el confesor impone una penitencia que ayuda a la atenuación de esa pena. Por tanto, la confesión oral de los pecados no termina el acto sacramental en lo que al penitente se refiere. Pertenece a la sustancia de sus disposiciones al aceptar la satisfacción impuesta por el confesor para recibir a la justicia divina. Estas obras satisfactorias adquieren valor sobrenatural porque se insertan en la eficacia del sacramento. La satisfacción puede consistir en la oración,
en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar, nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1460. Normalmente el confesor deberá imponer la penitencia antes de la absolución. El sujeto y la cuantía de la penitencia verán acomodarse a las circunstancias del penitente, de modo que repare el daño causado y sea curado de la medicina adecuada a la enfermedad que padece. Conviene por eso que la penitencia impuesta sea realmente un remedio oportuno al pecador cometido y que ayude de alguna manera a la renovación de la vida. Sobre la cuantía de la pena impuesta no hay reglas fijas. La práctica pastoral y el derecho de la Iglesia determinan que guarde cierta proporción en relación con su número y el mayor tipo de pecados cometidos. En consecuencia, los pecados graves requieren una penitencia mayor, oír la Santa Misa, rezar un rosario completo, ayunar un día, etc. Sin embargo, la enfermedad corporal, la poca formación del penitente, su habitual alejamiento de la vida cristiana o la intensa contrición de los pecados, aconseja que se disminuya la satisfacción. En todo caso, el confesor puede cumplir él mismo la parte de la penitencia que debería de imponer al penitente. El penitente ha de aceptar la penitencia que razonablemente le impone el confesor y después cumplirla. Si considera que es difícil de cumplirla, debe manifestarlo antes de recibir la absolución, para que el confesor, si lo juzga prudente, la conmute. Cuando el sacerdote no determina con exactitud el tiempo del cumplimiento de la penitencia, se aconseja cumplirla cuanto antes para evitar que se nos olvide. Hemos visto entonces que el hecho de confesarse no es solamente decir, Padre, quiero confesarme de esto, esto y aquello, que hice esto y esto otro, y ofendí esto y aquello, y ya. Sino que requiere primero una contrición que sea perfecta, que venga del corazón por el dolor de los pecados cometidos. No me va a llevar a un examen de conciencia porque necesariamente, ya que me duele haber ofendido a Dios, tengo que examinar mi vida y saber cuántas veces y en qué modo y en qué motivo ofendí a Dios, lo cual me llevará a una confesión sincera en la cual no le voy a decir, Padre, es que fíjese que yo hice esto, ¿por qué esto? No, tengo que decirlo como tal, Padre, yo pequé en esto, esto, y lo hice así de esta forma porque quería hacerlo, porque se dio el momento y porque lo hice. O sea, ser sincero, con todo en sinceridad, no ir divagando en la confesión. Y en tercer lugar, la satisfacción, el firme propósito de verdad cumplir la penitencia que el sacerdote me pone y no volver a ofender a Dios. Con esto hemos llegado al final de la lección número 18. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 19. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.